Buenos días, mis amados hermanos. Hoy, este domingo 2 de agosto, quisiera que abriéramos nuevamente nuestra Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 28. Y vamos a darle lectura, dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oremos. Amante Dios, te alabamos, oh Padre Santo. Señor, muchas gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, oh Dios bendito. Señor, tu iglesia confinada en los hogares, Señor, te alaban, te glorifican. Y también, Señor, escuchan tu palabra y leen tu palabra, oh Dios bendito. Ayúdanos a comprenderla, a vivirla, oh Padre Santo, y siempre, Señor, estar conscientes de que tu palabra, Señor, es viva y verdadera. Ayúdanos, Señor. Unge, oh Dios bendito, mi vida para predicar tu palabra. Unge el corazón de cada uno de nosotros, los oídos de cada uno de nosotros, para escuchar tu palabra y ponerla por obra. Para gloria y honra tuya, en Cristo Jesús oramos. Amén. El creyente y el seguimiento a Jesús es el tema que traemos hoy. Este pasaje que leímos tiene una conexión directa con el pasaje anterior, el pasaje donde Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. Y decíamos el domingo pasado que Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, pero en representación de todo el creyente, incluyéndonos nosotros que hemos creído que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues bien, les decía que este pasaje tiene una conexión directa con el pasaje anterior. Incluso es un mismo relato. Nada más que los editores de la Biblia lo cortan y le ponen como que si abordara otra temática, pero realmente es una misma temática la que aborda. Es secuencial este pasaje. Aquí también Pedro representa a todos los creyentes como en el pasaje anterior o como en todo el Evangelio de Mateo, como decíamos el domingo anterior. Aquí también Pedro habla en representación de todos los creyentes. ¿Te has preguntado alguna vez qué implica ser un creyente de Jesucristo? ¿En qué realmente ponemos nuestras confianzas? Si te has preguntado eso, si somos realmente seguidores de Jesucristo, entonces podemos respondernos quizás y decir con un tajante sí. Pero ¿en qué consiste ser un creyente de Jesucristo? Y la Biblia nos habla aquí al respecto. En este pasaje, que es un pasaje relativamente muy corto, pero está realmente enriquecido con toda esta temática del seguimiento a Jesús. Muy resumido, pero enriquecido de alguna manera.
Lo primero que hay que resaltar aquí es en qué Cristo creemos. O sea, si realmente somos discípulos de Jesús, si realmente seguimos a Jesús, ¿en qué tipo o en qué realmente o qué tipo de Mesías creemos? ¿En qué realmente ponemos nuestras confianzas? Pero aquí realmente el pasaje, Jesús empieza a hablar, dice Jesús, Mateo dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Si nos fijamos bien la conexión que hay con el pasaje anterior, en el versículo 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bien, primeramente les pregunta a Jesús, ¿qué dice la gente que es él? Después le pregunta, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y es cuando Pedro pregunta, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en representación de todos los creyentes. Pero también cabe mencionar de que Jesús les manda que a nadie digan que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya cuando los discípulos han sido revelados prácticamente de esa gran verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, a nadie digan de esto. ¿Por qué? Les dice eso porque Jesús todavía no moría en la cruz del Calvario. Hasta que ya Jesús haya resucitado, los invita a ir a Galilea o los cita en Galilea para darles la gran comisión, el mandato de ir, ahora sí, a decirle a todo mundo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero mientras tanto Jesús le dice no. Y empieza Jesús ya a decirles directamente a los discípulos, les empieza a decir que era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Por ahí también en otro pasaje Jesús dice, cuando llora por Jerusalén, cuando va entrando a Jerusalén, llega a Jerusalén y dice Jesús, menciona sobre Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina que junta sus polluelos y no quisiste? En otra parte dice que no convenía, o más bien que no era posible que fuera de Jerusalén fuera muerto un profeta. Dice Jesús. Entonces, la intención de Jesús de ir a Jerusalén era precisamente de morir por ti y por mí. No era una intención de ir a la Pascua solamente, sino la intención primordial de Jesús de ir a Jerusalén es morir por ti y por mí, morir por la humanidad. Esa es la intención, por eso le empieza a decir, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Fíjense bien, lo miraba Jesús como una necesidad de ir a Jerusalén. ¿A qué? Y dice, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Entonces Jesús miró una necesidad de ir a Jerusalén, a sabiendas de él que iba a padecer. ¿De quiénes? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y además de ello, de padecer, de morir, pero sabiendo también de que al tercer día iba a resucitar. Jesús sabía todo eso. Y él se pone, Jesús, derecho, se podría decir, y empieza a caminar hacia Jerusalén. Empieza el recorrido de la pasión, empieza a irse a Jerusalén, acercándose a Jerusalén. Esa es la intención de Jesús. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tipo de Mesías creía los discípulos, o creía Pedro, o creían los discípulos? Porque recordemos que Pedro representa a los discípulos en este pasaje, en todo el capítulo, en todo el libro de Mateo. Pero los discípulos que estaban
de hace mucho tiempo, juntamente con todo el pueblo judío, esperando al Mesías. Ellos esperaban un Mesías que los liberara de la opresión del Imperio Romano. Entonces, cuando Jesús dice eso, que iba a ir a Jerusalén a padecer y a morir en Jerusalén, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, no, Señor, no puedes morir, tú eres el Mesías. O sea, la esperanza de Israel, como decían los caminantes a Emaús. Él era la esperanza de Israel, pero ha muerto, dicen los caminantes de Emaús. Y en ese mismo tenor, Pedro también le dice a Jesús: Señor, que no te acontezca esto. Haz de cuenta que le está diciendo: tú eres la esperanza. ¿Cómo es posible que tú vayas a morir por nosotros? Pero por otro lado también, algunos comentaristas hablan de que es pertinente comentarlo. Algunos comentaristas hablan que Pedro, al escuchar a Jesús que iba a morir, siente Pedro la sacudida prácticamente emocional, ese sentimiento de tristeza, de saber que su Señor iba a morir. Y por ahí los comentaristas, en cierto sentido, poniéndolo en un aspecto más de lo patológico, posiblemente la tristeza manifestada en Getsemaní de los discípulos también por la muerte, porque iba a morir su Señor, que estaban tristes también juntamente con Jesús. Entonces, aquí el punto es de que posiblemente también vaya en ese lado de la tristeza de los discípulos por la muerte de su Señor. Entonces, pero también cabe mencionar que Jesús no era el Mesías bélico que el pueblo de Israel esperaba. Jesús prácticamente es uno que muere por el pecador, por los pecados del pueblo, una especie de redentor para el pueblo, un redentor espiritual para el pueblo, pero también un redentor de todas las angustias, de todas las tristezas, de todo lo que acontece al ser humano en la cuestión patológico-emocional, se podría decir así. También en ese sentido es nuestro Redentor el Señor, no solamente en lo espiritual, o sea, voy a decirlo así, es una perspectiva integral del ser humano y del mundo. Jesús es el Redentor del mundo, es uno que muere por el pecador, es decir, el Señor no le agrada el pecado, pero ama al pecador, por esa razón Él vino a morir por el pecador. Pero además, cuando Pedro dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, lo que Pedro le estaba diciendo: Señor, tú no debes morir, no puede ser que tú vayas a morir. Entonces, cabe mencionar aquí que ese Pedro, que en el versículo 22 de este mismo capítulo, en el versículo 17 de este mismo capítulo, cuando Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ese Pedro que Dios le revela. Ahora prácticamente en el versículo siguiente, Jesús se vuelve a él y le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese mismo Pedro que ha sido revelado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora está siendo sacudido por Satanás, o usado por Satanás, para incitar a Jesús de que no muera en la cruz del Calvario, de que no vaya a hacer la obra salvífica. Entonces, cabe mencionar aquí de que si Jesús va a morir en la cruz del Calvario y que va a Jerusalén y padecer mucho por los sacerdotes, los principales, los escribas, entonces
ese Jesús que va erguido hacia el Calvario, va caminando a su muerte con la intención de cumplir con la voluntad de Dios, no con la voluntad del hombre. Es cierto, podemos ver ahí a Poncio Pilato, podemos ver a Herodes juzgando a Jesús, podemos ver a los ancianos de Israel, podemos ver a los sacerdotes, podemos ver a los escribas, a los fariseos, saduceos, y todos ellos podemos verle ahí, e incluyendo también a todo el pueblo incitado, gritándole, crucifíquenle, crucifíquenle. Podemos ver todo eso en Jerusalén de una manera hacia adelante, ¿no? ¿Qué iba a suceder? Podemos ver todo ello, pero lo cierto es que Jesús va a Jerusalén no solamente pensando en que iba a padecer por parte de los principales o sabiendo que se iban a ensañar contra él, sino con la intención precisa de cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, Jesús muere por voluntad de Dios, no porque Pilato lo haya condenado, no porque los principales sacerdotes y los escribas hayan dictado la sentencia, sino porque Dios ya había determinado que Jesús iba a morir, y Jesús sabía eso, y Jesús había decidido poner la vida por el pecador. Eso tenemos que entenderlo perfectamente. Y a ese Jesús es el que tú y yo hemos decidido seguirle. He ahí el tema, el creyente y el seguimiento a Jesús. Ese Jesús es el que tú y yo hemos decidido seguirle. No solamente ese Jesús muerto, sino el Jesús resucitado, el que también al tercer día resucitó para darnos vida. Ese Jesús tú y yo hemos decidido seguirle. Entonces cabe mencionar aquí que si hemos decidido seguir a Jesús, tenemos que haber seguido a Jesús que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. A ese Jesús, es decir, que no tenemos tú y yo esperanza fuera de Jesús. Es decir, que todo lo que tú y yo creamos diferente a Jesús, me refiero yo, creamos en otras cosas que no sean Jesús, son vanas esas creencias. Toda la fe que para la salvación que tú y yo podemos tener, tiene que ser depositada prácticamente en Jesús, en ese Cristo que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí y resucitó al tercer día. Es ahí entonces que vienen algunas implicaciones del seguimiento a Jesús. O sea, hemos creído en Jesús, hemos creído en ese Jesús que nos ha salvado, o no creemos en Jesús. Aquí está la disyuntiva, o creemos o no creemos. Si creemos, creemos entonces que Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, que tú y yo no tenemos ninguna facultad para salvarnos a nosotros mismos o acabar con nuestro pecado. El único que puede terminar con nuestro pecado, y que lo hizo en la cruz del Calvario y que va a ser patente en nuestra vida cuando Jesucristo venga por segunda vez, que nos va a librar de todo pecado, el único es Jesucristo. No hay más. Tú y yo no podemos hacerlo. Solamente Él puede hacerlo. Y es ahí prácticamente nuestra confianza depositada en su obra salvífica. No en nosotros que hemos creído, sino en aquel en quien hemos creído. Por eso dice Jesús a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, Jesús había llegado prácticamente para morir, y Pedro, incitado por Satanás, se lo quería impedir. Entonces, si Jesús no hubiera muerto, no tuviéramos nosotros esperanza. Si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo no tuviéramos esperanza. Por eso Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Y en la Semana Santa prácticamente lo hemos comentado ya en algunas ocasiones, es una fiesta para el cristiano, porque Jesús muere y resucita. Es la fiesta principal del creyente en la Semana Santa. No es un duelo la muerte de Jesús, es una alegría para el cristiano de saber y entender y creer que alguien murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, y este es Jesucristo. Es una alegría. Imagínense ustedes que tú y yo hubiéramos muerto como el ladrón de la derecha y el de la izquierda. Si tú y yo hubiéramos muerto, ningún significado hubiera tenido nuestra muerte. Pero murió Jesús, el dador de la vida, el que se puso en lugar por nosotros, y entonces tiene significado su muerte. Tiene repercusiones positivas su muerte. Entonces cabe mencionar que nuestra fe debe estar depositada en ese Jesús. Seguir a Jesús implica que toda nuestra confianza la pongamos en su obra salvífica, no en lo que podamos hacer nosotros, sino en la obra salvífica de Jesús. Eso implica seguir a Jesús, de que toda nuestra confianza vaya a ser depositada precisamente en Él, en nadie más que en Él. No podemos pensar, bueno, voy a combinar mi fe en Jesucristo y también en Buda, porque Buda también tiene mucho que aportar. Bueno, Buda fue un gran maestro de vida, se podría decir, pero Buda no tiene ningún poder para salvar a nadie. Esa es la verdad. Podría ser un maestro reconocido a nivel mundial, pero hasta ahí. Pero no tiene ningún poder para salvar a nadie. Jesús es el único Dios hombre que pudo salvar a la humanidad. Nadie más. Entonces no podemos pensar, voy a poner mi confianza en lo que el otro puede hacer y mi confianza también en Cristo. No. O voy a poner mi confianza en mí mismo porque como yo me quiero mucho y como yo creo en lo que yo pueda hacer, entonces pongo toda mi confianza en mis obras, pongo toda mi confianza en mis méritos y también pongo mi confianza en Jesús. No. Jesús nos invita a poner toda nuestra confianza en Él nada más. A pesar de nuestras capacidades, a pesar de nuestras cualidades que podamos tener tú y yo, que no son otra cosa más que dones de Dios en nosotros. Hay que entenderlo así. No podemos decir, es que todo esto que yo tengo es porque yo soy muy capaz de hacer las cosas. No es así. Es porque Dios ha puesto dones en nosotros y todo lo que tú y yo hagamos es porque Dios nos ha dado esa capacidad para que tú y yo podamos desempeñarla. ¿Por qué no puedo yo hacer muchas cosas? Y no puedo hacer muchas cosas. Son limitadas las cosas que yo puedo hacer. ¿Por qué no puedo hacer? Porque no tengo dones que Dios me ha dado. Los dones que Dios me ha dado son lo único en lo que yo me podría desarrollar y hacerlo eficazmente conforme al don que Dios me ha dado. Y así cada persona realiza actividades conforme a los dones que Dios le ha dado. Es así. Entonces, si yo pongo mi confianza en mí, estaría acabado. Es poner la confianza en aquel que me ha dado los dones, aquel que ha muerto en la cruz del Calvario, llamado Jesucristo. Entonces, otra de las implicaciones del seguimiento a Jesús es dejar nuestro egocentrismo y depositar toda nuestra vida para Cristo. Es decir, el versículo 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dice así Jesús. Y aquí tenemos que entender que tenemos que voltear hacia nosotros mismos y vernos en qué momento estamos siendo egocéntricos. Y el hombre es egocéntrico por naturaleza. El hombre siempre tiende a fijarse en sí mismo. Ok, tenemos que dejar todas nuestras cualidades y dejar todo lo que tú y yo somos para poner toda nuestra confianza en aquel. Es ahí donde Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces tenemos que mencionar o pensar así de esa manera, de que mi vida
ya no me pertenece. Nuestra vida le pertenece a Jesucristo. Y si le pertenece a Jesucristo nuestra vida, entonces nuestra vida está comprada y está segura. Y cuando digo comprada, comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario, pero también en esa compra que hizo Jesús, hipotéticamente hablándolo, en esa compra que hizo Jesús, nuestra vida está asegurada, porque también dice, los que el Padre me dio, nadie los arrebatará de mi mano. Estamos seguros en las manos de Cristo. Entonces tenemos que depositar toda nuestra confianza y nuestra vida en Jesucristo. Mi vida ya no me pertenece. Y si no me pertenece mi vida, entonces ya no la vivo para mí, ya no la vivimos para nosotros, la vivimos para aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó para darnos vida. En Él tenemos que vivir nuestra vida, no en nosotros mismos. Ok, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? Hay muchas cosas que me gustan hacer y que quizás no le gustan a Dios que yo las haga. ¿No pasa eso con nosotros? Y realmente pasa, así de esa manera. Hay cosas que me gustan hacer, pero que no le agradan a los ojos de Dios. Entonces tenemos que dejar de hacer ciertas cosas porque ya mi vida no me pertenece para vivirla conforme a mi voluntad, sino le pertenece a Cristo. Tengo que vivirla conforme a la voluntad de Cristo y no conforme a mi voluntad. Esa es la verdad. En ese sentido, dice Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y en este sentido también hablamos del asunto del seguimiento. El seguimiento tiene que ver con caminar hacia Jesús, y todo lo que tú y yo hagamos tiene que ser en dirección de agradar a aquel que murió por ti y por mí. Y aquí cabe mencionar que hoy en la actualidad, en estos tiempos que estamos viviendo de mucha controversia, controversia emocional, controversia también teológica, bíblica, en el sentido, e incluso dentro de las mismas iglesias o de las corrientes eclesiásticas, por decirlo de otra manera, de las corrientes eclesiásticas que hay o corrientes teológicas que hay en estos momentos. Hay mucha controversia, y también aunado a ello todo lo que viene de fuera de la iglesia, en el sentido social, político, económico y demás. Entonces el Señor nos invita a erguir nuestra vida y caminar en relación a Jesús, que nuestra vida vaya siempre pensando en hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los demás. O sea, en medio de estas polémicas que hay, de estas controversias que hay, ¿cómo está tu vida en relación a la defensa de la fe, de lo que tú has creído? O de caminar, cuando hablo de la defensa de la fe, es caminar en dirección de Cristo. O sea, esto que está sucediendo es conforme a la voluntad de Dios o no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si es conforme a la voluntad de Dios, entonces yo camino en esa dirección. Si no, no caminemos en esa dirección. Es así el punto. Entonces, muchas veces llegan esas polémicas y nosotros doblamos las manos. O simplemente la pregunta, ¿eres cristiano? Y muchas veces por la pena, la vergüenza, en el trabajo, en la escuela o donde sea, decimos, no lo soy. ¿Tú eres seguidor de Cristo? No lo soy. ¿Por qué? Porque tememos a las burlas, tememos al ataque de los demás. Muchas veces preferimos ocultar nuestra fe y decir, no lo soy, para que no nos acontezca nada. Pero aquí el Señor nos dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice el Señor. Por otro lado, también habla el Señor y dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y aquí tenemos que entender que tenemos que dejar todas nuestras confianzas personales. El hombre tiende
a atender sus propios quehaceres y descuida su relación con Dios. Es decir, podemos hacer muchas cosas, demasiadas cosas, y no es malo hacerlas. Cabe recalcar esta parte. No es malo el asunto del trabajo, del asunto del empresarial, no es malo el asunto educativo, no es malo nada de eso. Lo malo es que cuando por causa de ello dejamos de cumplir con la voluntad de Dios. Eso es lo malo. Por causa de ciertas cosas, entonces no tengo tiempo, ya no puedo. Mi prioridad es esta ahorita, y perdemos la prioridad que es Cristo. Y no quiero decir con esto que no se puede hacer lo otro, pero todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Es decir, si estudiamos una carrera universitaria, que sea para la gloria de Dios. Si tenemos un trabajo, que sea para la gloria de Dios. O sea, que ahí donde tú y yo estemos, glorifiquemos a Dios y pongamos nuestra confianza en Dios en todo momento. Y no pensar de que todo aquello vamos a adquirir y que ahorita dejamos a Dios en segundo término, porque me interesa, mi prioridad es aquello. Entonces es ahí cuando dice Jesús, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Podemos ganar y empezar a ganar todo lo que está a nuestro alrededor, pero si nuestra alma está vacía, nuestra alma está seca de Dios, si el río de la abundancia del Espíritu Santo no camina en nosotros, no fluye en nosotros, entonces nuestra alma prácticamente está perdida. Pero si no es así, sino que nuestra alma está inundada de Dios, entonces nuestra alma prácticamente está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, ¿en qué aprovecha eso al hombre? Pregunta Jesús. ¿En qué aprovecha lo otro? ¿En qué aprovecha ganar muchas cosas en el mundo? ¿En qué aprovecha? En primer lugar, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo iré allá. Dice Job, diciendo, y esto es cuando se le terminó, cuando se le quitó todos sus bienes. Job entendía que era vano lo demás. Todo lo que podamos tener es vano. Y no quiere decir esto que no podamos adquirir ciertas propiedades, ciertos bienes. Claro que sí. El problema es cuando, a pesar de los bienes, dejamos a Dios a un lado. O por los bienes dejamos a Dios a un lado. El hombre no puede comprar su salvación. Dice el versículo 27. El versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Decía aquel hombre cuando hizo la cosecha, dice: ¿qué haré con todo esto? El hacendado que levantó la cosecha dice: ¿qué haré con todo esto? Ah, ya sé. Derribaré mis graneros y edificaré unos más altos, y diré a mi alma: gózate, alégrate, porque todo esto es tuyo. Y el Señor llega y le dice: necio, hoy vienen por tu alma, y todo esto ¿de quién será? Es decir, nada nos llevamos, todo queda aquí, y todo lo que tú y yo podríamos ganar, otros lo disfrutan. Es así la realidad, otros lo disfrutan. Los hijos o X, y no está mal, claro que no está mal. El problema está del afán que tenemos muchas veces por todos los bienes que podamos adquirir y nos olvidamos de Dios. ¿Sí? ¿Qué dará o qué recompensa dará el hombre por su alma? Por otro lado, tú y yo no podemos comprar a Dios. No podemos decir: aquí está mi aportación porque quiero ganar el favor de Dios.
No, el favor de Dios, si eres creyente, el favor de Dios ya lo tienes dado, regalado. Dios te ha favorecido en Jesucristo. No necesitas dar nada para ser favorecido por Cristo. Entonces no podemos comprar nuestra alma. Cuando vamos y damos algo, ofrendamos a Dios algo, ofrendamos de corazón, no para ganar algo, sino para decirle a Dios: Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. Aquí está. Ese es el punto. No querer comprar el favor de Dios, sino más bien porque Dios nos ha favorecido, entonces le ofrendamos a Dios de lo que Él nos ha dado, a la manera de Abel, a la manera del pueblo de Israel, a la manera de todo creyente. Damos de lo que Dios nos ha dado, pero tú y yo, eso que damos, no podemos comprar nuestra alma con ello. Antes bien, nuestra alma ya está comprada a precio de sangre. Tú y yo somos salvos a precio de sangre. Por otro lado, a quien confía en Cristo, Él le da la vida. Dice el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, todo aquel que deposita la vida o su vida delante de Cristo y le dice: Señor, aquí estoy, mi vida es tuya, te pertenece, sálvala, Señor, aquí estoy, es tu vida, no mi vida, la deposito delante de ti. Ese, el Señor le da vida eterna. Por eso dice: y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Señor, mi vida no me pertenece, te pertenece a ti. Señor, es tuya, tómala. Y en ese sentido, mi vida es para Cristo, y en ese sentido mi vida es salva por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando decimos: Señor, ¿por qué tengo yo que vivir mi vida así, de esa manera, como tú me la pides? Señor, hay mucha vida por delante, yo quiero disfrutarla, yo quiero vivirla, apartado de ti. Quizás, Señor, después. No, Dios dice: entrega tu vida y la vas a ganar. Ese es el punto que tenemos que entender. Entonces, la recompensa del seguimiento es una justificación en el juicio. El versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y cuando dice que pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que tú y yo hemos actuado. Es decir, has depositado tu vida para Cristo. Si es así, si tu respuesta es sí, entonces alégrate, porque cuando Cristo venga en juicio, vamos a ser justificados. Es decir, el Señor nos va a declarar inocentes, va a justificar a pesar de que tú y yo seamos culpables. Esa es la gran bendición de ser un creyente en Jesucristo, de haber creído, de haber depositado nuestra vida en Él, de haberle seguido de cerca a Jesús. Entonces, cabe mencionar que el juicio, aunque vamos a estar presentes, el dictamen que se dé o el veredicto que se dé va a ser inocente, porque hay un fiador que es Cristo el Señor. Ese es el punto. Entonces, cuando Cristo venga, el cumplimiento de la promesa de la vida eterna se cumplirá en ti y en mí. El versículo 28: de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muchos han comentado de que Jesús se equivocó aquí. Así han comentado algunos. Jesús se equivocó. De que muchos van a estar vivos para cuando Él venga. Así interpretan algunos. Pero realmente lo que Jesús dice es que
Cuando Cristo venga, nadie de los creyentes va a gustar la muerte. Es decir, nadie va a morir, sino que todos pasamos a la vida eterna. Entonces, la promesa de la vida eterna se cumple cuando Cristo venga, o se hace perfecta y patente. No quiere decir ya que ya la tengamos dada, o que ya nuestra vida es vida eterna, ya tenemos una vida eterna, estamos viviendo en la vida eterna, por decirlo así, pero hoy en la actualidad, por causa del pecado, nuestra vida es fluctuante, de alguna manera no lo concebimos muchas veces así en el diario vivir, pero tenemos que entender que tú y yo, desde el momento que hemos creído en Jesucristo, ya tenemos vida eterna. La vida eterna empieza en la aquí y el ahora, pero se hace patente y perfecta, por decirlo así, y que ya no vamos a tener conciencia de pecado cuando Cristo venga. Antes bien vamos a vivir eternamente y sin pecado alguno. Es la gran recompensa de seguir a Jesús. Entonces, mis hermanos, enorgullécete, por decirlo así de esta manera, o ponte erguido y camina hacia adelante, siempre confiando y poniendo tu vida delante de Jesucristo, porque Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. No hagamos las cosas que a Dios no le agradan, antes bien, hagamos las cosas que a Él le agradan. Ese es parte del seguimiento, siempre pensando en agradar a aquel que nos ha llamado, siempre pensando en seguir de cerca a aquel, seguir los pasos de aquel que nos ha llamado al arrepentimiento y nos ha llamado a la vida eterna. Y cuando decimos el arrepentimiento es decir, a dar la vuelta hacia Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que caminemos siempre delante de Él y hacia Él. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros tenemos vida eterna, y también es a lo que tú y yo hemos sido llamados. Sígueme. Decía el Chapulín Colorado, sígame los buenos, y caminaba y los buenos le seguían, por decirlo así de esa manera, haciendo una comparación no perfecta al respecto. Pero Jesús le dice a Pedro, sígueme. Pedro deja sus redes y le siguió. Llega con Mateo al banco de los tributos, le dice, sígueme. Mateo deja el banco de los tributos y le siguió. El Señor nos dice, sígueme. Entonces tenemos que dejar todos nuestros intereses personales y seguirle a Él, y buscar cumplir con los intereses del reino de Jesucristo. A eso hemos sido llamados, no a otra cosa, sino a caminar de cerca siguiendo a Jesús. Oremos. Alabado Dios, te bendecimos y glorificamos, Señor, tu bendito nombre. Señor, nuestra vida, Señor, está llena muchas veces de contradicciones, de polémicas. Señor, a veces, Señor, queremos seguirte de cerca y nos animamos y caminamos, Señor, de cerca. Pero a veces, Señor, el desánimo llega y pareciera ser, Señor, que no te seguimos, que no estamos interesados en seguirte. Y empezamos, Señor, a hacer nuestras empresas, nuestras propias negocios, oh Padre Santo, o actividades personalistas, oh Dios bendito. Perdónanos, Señor, por ello. Queremos seguirte día con día. Somos llamados para seguirte. Creemos en ti, Señor. Por lo tanto, tenemos que seguirte. Señor, a eso hemos sido llamados. Perdónanos porque no lo hemos hecho. Te pedimos, Señor, que no nos sueltes de tu mano. En estos momentos, Señor, difíciles, oh Dios bendito, te pedimos, Señor, que no te apartes y que nos hagas sentir, Señor, tu presencia. Y que esa, Señor, garantía de la vida eterna, Señor, la tengamos presente en nuestra vida, día con día, oh Padre Santo. Y que caminemos, Señor, siempre erguidos hacia ti, Señor, pensando, Señor, de que hay una más grande recompensa contigo, Dios bendito. Como también Pablo decía que las tribulaciones del presente no son comparables con la gloria venidera. Y la gloria venidera, Señor, está en ti. Gloria a ti y gloria a tu nombre, oh Señor Jesucristo. Alabado seas hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos,
que la misericordia de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo, el amor y la paz de su Santo Espíritu acompañe tu seguimiento día con día, para gloria y honra de aquel de que murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Amén.